Señoras, señores, en nombre del Centro Naval queremos agradecerle la presencia a la presentación de este cuadro y darles una cordial bienvenida. Hoy tenemos a dos destacadas personalidades que los voy a presentar a continuación. En primer lugar, al señor Alan O'Mill. Nació en Neuquén en 1946. Prestó servicios como piloto aviador en la aviación del Ejército Argentino a partir de 1973 y desde 1978 en varias empresas comerciales, volando 26 tipos de aeronaves. En 1987, después de casi 4.000 horas de vuelo, perdió por un banal accidente no aeronáutico la idoneidad médica para el vuelo y ya a las pocas semanas organizó su primera exposición personal de pintura. En 1989 realiza, comisionado por una empresa privada nacional, 23 grandes cuadros para la Fuerza Aérea, que representan un itinerario histórico desde su creación a fines de la década del 40 al presente. A partir de ese momento, su obra y su intensa creatividad comienzan a ser más apreciadas en el exterior que en su propio país y se trasladó con su familia a Europa, primero a Alemania y más tarde a Italia, país donde reside ya en forma definitiva desde hace casi 3 décadas. La primera exhibición de sus obras es en la empresa Lufthansa en 1990. En ese mismo periodo le encargaron obras dedicadas a la historia de la aeronáutica militar italiana en una vasta serie de pinturas que hoy pueden verse en el Museo Histórico en Roma. En 1992 comienzan sus contactos con el Ministerio de Defensa de Bélgica, país que junto a Italia y España mantienen vínculos muy estrechos en el ámbito de la pintura militar, aeronáutica y naval. Le encargan una extensa serie de cuadros que son expuestos en museos de la historia militar en dichos países. En el periodo de 1994 a 1997 es una prolongada sucesión de exhibiciones personales en museos, galerías de artes, instituciones militares y civiles en Italia y Bélgica. Se destaca una de ellas, Tra cielo e mare, realizada en la sede de la Embajada Argentina en Roma. La citada muestra contó con el destacado y decidido apoyo del agregado naval y de defensa en Italia en ese momento, capitán de navío Francisco Cachaza Iramón. En 1998, la Marina decide formar una comisión integrada por varios admirantes y miembros civiles designados entre los rectores más destacados de la Academia de Bellas Artes de Italia y luego de un concurso nacional entre 550 artistas seleccionados, Alan O'Mill, junto a otros 4 colegas, recibe de manos del jefe de Estado Mayor de la Marina el diploma de nombramiento como pintor oficial de la Marina Militar Italiana. Desde octubre del 2008 es presidente de la Asociación de Pintores Marinistas Italianos. Sobre Alan O'Mill, decenas de periódicos y revistas del medio mundo han publicado artículos, comentarios y críticas de su obra como pintor y como editor de estampas litográficas de su propia obra pictórica. Cientos de sus obras son parte de muchos museos, galerías, instituciones de gobierno y militares, coleccionistas estatales y privados en Europa, Estados Unidos y Sudamérica. En este periodo, un volumen grandioso de obras pictóricas le han permitido ganarse un espacio internacional de notoria trascendencia.
Ha ganado numerosos premios internacionales y reconocimientos, y además de ser pintor oficial de la Marina Italiana, también lo es del Yacht Club de Mónaco. El señor teniente de navío, veterano de la Guerra de Malvinas, Owen Guillermo Cripa, nació en Sarmiento, provincia de Santa Fe, en 1951. Cursó estudios secundarios en el Colegio Nacional Simón de Oriondo de la ciudad de Santa Fe. Tras graduarse como guardiamarina en la Escuela Naval Militar con la promoción 101, en 1972 egresó como aviador naval. Prestó servicios en escuadrillas de propósito general, Escuadrilla Aeronaval de Exploración y Guerra Antisubmarina, Primera, Segunda y Tercera Escuadrilla Aeronaval de Caza y Ataque. También se desempeñó como instructor en la Escuela de Aviación Naval. En 1982 fue destinado a la Tercera Escuadrilla Aeronaval de Caza y Ataque, con asiento en la base aeronaval de Comandante Espora, en Bahía Blanca, donde voló por primera vez los aviones A4Q el día 4 de marzo de ese año. Iniciada la movilización posterior al 2 de abril y al encontrarse en la etapa inicial de entrenamiento en dicha escuadrilla, no fue convocado para integrar las tripulaciones previstas. Después de varios e insistentes intentos, consiguió el traslado a la Primera Escuadrilla Aeronaval de Ataque para poder participar del conflicto. Desplegado con las tripulaciones y aeronave en la isla, participó de varios vuelos de reconocimiento y apoyo con los aviones MB-339 Maki. Al amanecer del día 21 de mayo se enfrentó en forma solitaria a la flota inglesa. El teniente Owen Cripa, por esta acción, recibió la máxima condecoración que puede otorgarse a un soldado: la Cruz La Nación Argentina al heroico valor en combate, que se resume así: piloto de ataque, condecorado por su heroísmo y arrojo demostrado en el primer ataque aéreo al desembarco británico en el puerto de San Carlos, donde, en solitario y con una aeronave liviana como el MB-339 Maki, realizó un ataque al centro de la flota británica allí basada, conformada por una docena de navíos fuertemente defendidos por artillería antiaérea y misiles. Enfrentándose a todo el dispositivo abrumadoramente superior, el teniente Cripa atacó con éxito, con cohetes no guiados, a la fragata británica Argonaut, dejándola fuera de servicio para luego regresar mediante maniobras evasivas y un denso fuego antiaéreo del enemigo a su base operativa en Puerto Argentino. Después de la guerra, pidió su pase a retiro luego de prestar 15 años de servicio. Ha volado como piloto comercial y trabajó para el Aeroclub Sunchales, además de haber realizado otros emprendimientos en la actividad privada. Hoy su vida transcurre en dicha ciudad y es de esperar que escriba su libro con las vivencias de la guerra. Señores, muchas gracias por estar acá. Bienvenidos. Es un orgullo para nosotros. Lo escuchamos con atención.
Ah, sí. Muchas gracias. Bueno, gracias por vuestra presencia aquí. Gracias, Daniel. Voy a leer algunos párrafos porque mi timidez proverbial me indica que algunas veces se me escapan palabras en italiano. Y no quisiera cometer esa gafa. Voy a hacer una pequeña introducción ilustrativa para hablar un poquito de lo que es la pintura marinista, que en nuestro ámbito, lamentablemente, no ha tenido la difusión que merecería. Si bien hubo pintores significativos, importantes en la historia argentina, algunos ni siquiera fueron argentinos. Hablaré más tarde del más importante de ellos, que bueno, tuvo una gran actividad artística en el país, pero era italiano. Podemos decir que el hombre, desde los inicios de la civilización, quiso plasmar gráficamente logros, conquistas, apetencias, su visión del mundo, las guerras, sus quehaceres domésticos, la vida y la muerte en infinidad de modos expresivos que representaran su cultura. El mar, como muchos siglos después lo fue la inmensidad del cielo, cautivó al hombre con su imponencia y vastedad, con sus misterios y peligros, y con su atractiva belleza desatando su irrefrenable sed de curiosidad y desafío. El medio para conquistar esta nueva dimensión fueron las naves, y con ellas los descubrimientos de nuevas tierras, desconocidas geografías, la expansión del comercio, el arte de las construcciones náuticas y, consecuentemente, la guerra naval. Las primeras reproducciones iconográficas hasta hoy encontradas, reconocidas como tales, fueron en Tulum, Suecia, en cavernas al sur del país, que se consideran los expertos que tienen alrededor de 6.000 años y representan naves vikingas en navegación. También existen, y las he visto personalmente, gráficos muy interesantes de las guerras púnicas entre las 5 escuadras romanas y la escuadra cartaginense en el 241 a.C. Hay gráficos de estos hechos en jarrones, afrescos, que son realmente de un grandísimo interés arqueológico. Las civilizaciones del mundo antiguo, egipcios, griegos y romanos, supieron mostrar un real testimonio del arte naval en todas sus manifestaciones. Debemos recordar una cosa, que las naves en la antigüedad representaban, junto a las construcciones militares, las fortificaciones en tierra, el objeto estético más importante que el hombre hacía. Una nave era algo realmente imponente. Pensemos en los inicios del medioevo, en la antigüedad, en la época aquella, romanos, griegos, egipcios. La nave era realmente una cosa de una imponencia estética increíble. Y eso impresionó mucho en grabados, dibujos y posteriormente la pintura. La ingeniería naval tuvo su mayor expansión dada la importancia de un comercio de ultramar creciente significativamente en el Renacimiento y con ello el florecimiento de la pintura marinista. Durante este periodo de intensa actividad cultural en Europa, la escuela flamenca
Fue en Holanda la simiente de la verdadera pintura de marina, tal cual la conocemos hoy, junto al predominio holandés en todos los mares del mundo. Claro, Holanda fue al inicio la gran potencia naval de la historia, ¿no? Esto incita a las grandes potencias imperiales, España, Portugal, Francia e Inglaterra, a pretender dominar el redituable comercio marítimo y con ello disputas diplomáticas, combates y batallas que al inicio del siglo XIX le dieron a Inglaterra el predominio total y absoluto de los mares. No es entonces casual que la Royal Navy sea el motivo central de celebración y de inspiración para tantos artistas británicos. William Turner, nacido en 1775, fallecido en 1851, a propósito, hay una exposición en estos momentos, inaugurada creo que el 1 de septiembre, por única vez y primera vez en el Museo Nacional de Bellas Artes, no de pinturas, pero sí de dibujos y algunas pequeñas acuarelas de Turner. Creo que merece la pena ir a verla. Turner fue considerado el gran maestro de la luz en la historia de la pintura. Realizó grandes obras y en él se inspiraron, en su estilo romántico naturalista, la mayoría de los pintores ingleses del siglo posterior, o sea, siglo XIX y parte del siglo XX. Montague Dawson, nacido en 1895, fallecido en 1973, fue el máximo exponente contemporáneo de la pintura marinista a nivel mundial. Dawson dedicó sus obras a cultivar casi exclusivamente este género de arte y sus obras alcanzan hoy, no diría decenas, algunas de ellas centenares de miles de euros en las casas de remates más importantes de Europa y Estados Unidos. Otros artistas contemporáneos importantísimos, más jóvenes, son Stephen Hughes, Geoff Hunt y Robert Taylor. Robert Taylor dedica muchísimas de sus obras a la Marina británica. Entre paréntesis, quiero señalar que los ingleses, dándole una gran importancia a la pintura marinista, durante la Guerra de Malvinas enviaron a su pintora oficial de la Infantería de Marina. No recuerdo el nombre de esta mujer que tiene el grado de teniente coronel pintor en los Royal Marines. Esta mujer fue con su cuaderno de apuntes y sus carbones y en pleno combate, acompañando a las unidades de infantería de marina, hacía sus sketches y luego hizo un libro de pinturas que verdaderamente ha tenido comentarios envidiable por la belleza que tiene y el valor intrínseco que hay en él, ¿no? En Francia, los grandes nombres se iniciaron a comienzos del siglo XVIII con la familia de Joseph Roux, 1725-1793, fundador de la escuela marinista francesa que fue continuada por sus hijos y por sus nietos, y algún bisnieto de él. En el siglo XIX, el género fue atravesado por la fuerte influencia del impresionismo francés, entre los que se destacaron, hay cuadros muy interesantes de Monet, de Renoir y de Baudin, que son considerados dentro del arte marinista. Famosos maestros franceses del siglo XX son Marin Marie, que era un abogado de la Marina francesa, oficial de Marina abogado, Albert Brenet y Roger Chapelet. En Italia, cuna del arte y de la cultura occidental, la pintura de marina no tuvo un importante desarrollo. Celebridades como el Carpaccio, el Guardi o el Canaletto fueron mayormente intérpretes de escenas de la laguna Véneta. O sea, en los cuadros de ellos podemos ver muchas escenas de arquitectura véneta,
La Laguna, pero no eran pintores marinistas. Eduardo de Martino, importante nombre, 1838-1912, fue el más importante pintor marinista italiano, activo entre los siglos XIX y XX. Trabajó intensamente en Buenos Aires para la Armada Argentina. Hay una anécdota muy interesante. De Martino era un importante pintor ya siendo muy niño joven. La Marina italiana le dedicó un libro hermosísimo a De Martino, y se cuenta que De Martino, siendo guardia marina, llegó en un buque a Buenos Aires y tuvo un altercado físico con el comandante del buque. Se desembarcó y vino al centro naval, que le quedaba muy cerca del puerto, y se ofreció como pintor. La Armada Argentina lo tomó a trabajar y hizo importantísimas obras. Hoy estuve mostrando a amigos uno de los cuadros más bellos para mí, que es el rescate de Amundsen con la corbeta Uruguay, que se encuentra en el segundo piso, creo, ¿no? Primer piso. Es un cuadro extraordinario que, entre comillas, Daniel, habría que restaurarlo, porque está en condiciones que está estropeándose, ya lo he visto, por problemas de humo cuando se fumaba y el polvillo acumulado durante más de 100 años. Quiero recordar que Eduardo de Martino realizó gran cantidad de obras. Pintó un cuadro que yo quisiera tener entre los míos, que es, el otro día te lo recordaba, es el cuadro, el del acorazado Almirante Brown, el primer acorazado mixto a velas y calderas, que, bueno, uno de los ingenieros que lo diseñó y que lo trajo a la Argentina era un joven ingeniero llamado Alan MacGregor, un escocés, que era mi bisabuelo. La Armada Argentina, como no tenía cuerpo de ingenieros, le ofreció a él y a otro de apellido Fraser de quedarse y ser parte de los primeros oficiales ingenieros de la Armada. Mi bisabuelo no aceptó y se fue a trabajar con la empresa de tranvías para planificar los tranvías de la ciudad de Buenos Aires, que eran a caballo, de la empresa Lacrosse. Fraser aceptó y fue el primer almirante ingeniero de la Armada Argentina, también escocés. Bueno, Eduardo de Martino pasó al Uruguay, trabajó para la Armada Uruguaya, dejó significativas obras allí y luego tomó contacto con el emperador de Brasil, con Pedro de Braganza, quien lo llevó a trabajar para la Marina brasileña. Tuve la oportunidad de estar invitado por la Marina brasileña a visitar el Estado Mayor y el museo que tienen, muy interesante. Y verdaderamente las obras de Martino es extraordinaria la cantidad que tienen, sobre todo muy interesante sobre la Guerra del Paraguay. De Martino terminó sus días porque trabó amistad con el rey Jorge V de Inglaterra, quien lo llevó a pintar Inglaterra al Palacio de Buckingham. Las escalinatas del Palacio de Buckingham muestran todas obras de marina realizadas por De Martino. La Marina chilena ha tenido un grandísimo respeto por la iconografía pictórica, debemos reconocerlo. Tuve oportunidades también, gracias a la Fuerza Aérea de Chile, que me hizo una invitación desde Italia a venir a Chile para bueno, ciertos contactos comerciales que después no se resolvieron. Pude visitar el Museo Naval, el Estado Mayor
y el Museo de Bellas Artes, y verdaderamente la colección de cuadros de Thomas Summerscale es significativa. Thomas Summerscale era un pintor inglés que trabajó 23 años contratado por la Armada de Chile. Bueno, en nuestro país los pintores marinistas ilustraron mayormente escenas de puertos. No fueron pintores marinistas en la real acepción de la palabra. Y las tareas que en los puertos se desarrollaban. Las figuras más relevantes fueron Benito Quinquela Martín, que fue designado capitán de fragata por la Marina ad honorem, caso creo que único. Justo Lynch, maravilloso pintor, nacido en 1870 y fallecido en 1953, y Emilio Biggeri, que todos conocemos, capitán de ultramar. Cabe destacar también, y esto va para un amigo que ha llegado hace un rato, las escuelas de pintura marinista rusa y alemana. Para Nicolás Kazantsev, que está presente. El pintor ruso más importante, y para mí personalmente uno de los más significativos en la historia de la pintura marinista, es Iván Aivazovsky, nacido en 1817 en Crimea y fallecido en 1900, con su extraordinaria obra magnífica por la transparencia que tienen, observando su pintura, las olas del mar. Tiene una transparencia única y envidiable que yo, tratando de imitarla, no lo he podido hacer jamás. Tienen también, transmiten un dramatismo que tiene mucho que ver con el alma rusa y con el dramatismo que el mismo mar transmite tantas veces. Los alemanes se diversificaron muy significativamente en dos vertientes: la pintura exclusivamente artística y la pintura artístico-política. Los más grandes pintores marinistas sobresalieron durante la Primera Guerra Mundial. Podemos nombrar a Humboldt Schmidt, que tuve el honor de conocer su estudio, atendido por su muy anciana hija ya, y Klaus Bergen, que era un pintor extraordinario, pero era, bueno, considerado, estuvo muy oculto en el posguerra porque era considerado un pintor absolutamente y abiertamente nazi. La Marine Nationale Française tiene un cuerpo de pintores. Esto es muy interesante. 37 pintores con grado militar. Ingresan con el grado de capitán de corbeta, tienen que tener más de 50 años de edad para ser reconocidos, por eso lo de la edad, e ingresan después de durísimos concursos que llegan a durar hasta 3 y 4 años, que se los tiene bajo la mira, ¿no?, hasta que son nombrados definitivamente. Y ascienden con el tiempo, alrededor de los 65 años llegan al grado de capitán de fragata. Ellos embarcan, usan uniforme, pero no cobran sueldo, solamente durante el periodo de embarco. Y la Marina les dedica cada año un libro, unos libros de un lujo extraordinario. Pero lo más curioso es la Armada China. La Armada China tiene un museo dedicado exclusivamente para la pintura marinista. Los pintores ingresan como oficiales en la misma calidad que ingresan los oficiales médicos o abogados o odontólogos, pero llegan al grado de almirante pintor. Interesante. Bueno, como corolario, estas no son palabras mías, son palabras de un vicealmirante italiano, que el vicealmirante Mario Buracchia. Lo conociste, Chirre, lo conocimos en el Centro Oficial de Marina.
El vicealmirante Buraquia toma la iniciativa en 1998, gracias a una insistencia mía, yo ya trabajaba con la Fuerza Aérea Italiana, para la creación de crear el módulo de un concurso nacional para recrear la sociedad de pintores marinistas adjunta a la oficina, el ufficio storico de la Marina, la oficina histórica de la Armada, redactando las pautas y necesidades que, según la pintura clásica de corte figurativo, o sea, a la Marina no le interesaba que el barco fuera dado vuelta ni colorido con los colores que no pertenecían, sino querían elementos absolutamente que tuvieran que ver con el clasicismo y con la pintura figurativa. El jurado para aquel primer concurso, como ya lo dijo el capitán Faer, lo integraron 6 decanos de las academias de Bellas Artes más importantes de Italia, Venecia, Milán, Florencia, Roma, Nápoles y 6 almirantes. Se presentaron al concurso en 1998, que fue en Venecia, 550 pintores. Yo tuve el alto honor de ganarlo primera nómina y bueno, luego fui juez de otros concursos y demás. Ahora contamos con un grupo de alrededor de 25 pintores oficiales. Les decía que como corolario quisiera decir que la pintura de marina requiere del artista una excelencia específica en el campo de las construcciones navales, de las estructuras y tipos de naves. Esto tiene que ver porque una vez fui juez de un concurso y había una pintura que gustaba mucho, pero tenía errores garrafales. Era un transatlántico con 2 torres de artillería arriba del 5º piso en la línea de los pasajeros de primera clase. El pobre pintor no tenía idea de lo que era arquitectura naval. Las construcciones navales, las estructuras y tipos de naves, también de las maniobras navales, de la meteorología y de la relación recíproca entre el cielo y el mar. Es por eso que la belleza de estas pinturas calificadas como tales son muy raras. No basta la formación artística o académica. El arte del mar necesita mucho más. La competencia teórica no alcanza. A esta debe estar unida la marca y el sello que solo habiendo pasado largo tiempo en el mar dejan en la piel. El mar es un modo de vivir, es movimiento y ritmo, y elemento eterno de nuestra vida y de nuestro mundo. Gracias. Muchas gracias. Opa, ¿qué cosa? ¿Sí? Lo voy a hacer. Gracias por la presencia, gracias por el espacio que nos brinda el Centro Naval. Para mí hoy es un día muy especial, primero por el ámbito y segundo por acompañar a uno de mis grandes amigos. Quiero que mi charla sea breve porque siempre digo que lo más importante de la charla son las preguntas y el debate que las mismas pueden generar. Entonces me voy a limitar a marcar algunas pocas cuestiones que voy a dar por sentado y voy a mostrar fotos en el teatro de operaciones sobre las que voy a ir haciendo una pequeña narración. Si podemos, al final vamos a intentar pasar unos 4 minutos en silencio de una filmación en la que voy a tratar de ir explicando algunas cuestiones de la operación del 21 de mayo. Los temas que voy a dar por sentado, primero que Argentina no combatió contra Inglaterra, sino contra la OTAN. La segunda, que la guerra fue inducida por la OTAN para reforzar militarmente Malvinas. La tercera, que Argentina recuperó las Malvinas con la Operación Rosario, pero no planificó la defensa de las islas.
La operación posterior a la recuperación de Malvinas fue improvisada. El Comando Superior en Malvinas no demostró predisposición al combate y no ofreció el combate final. Ya me voy a amigar con la tecnología. Bueno, las fotos no son de mi autoría, la mayoría las he tomado sin permiso muchas veces. Esto es cuando la aviación naval participa en la Operación Rosario. Es una foto tomada en el portaaviones y una de las bombas, como ustedes podrán observar, está dedicada. Producida la recuperación de Malvinas, los buzos tácticos y comandos anfibios de la Armada Argentina están procediendo en esta foto a tomar prisioneros a los ingleses. Y la foto que sigue de las mismas características. La guerra que no se iba a dar nos sorprende el 1 de mayo. Aquella que se ve ahí atrás es la pista de Puerto Argentino. Hacia mi izquierda está la población de Puerto Argentino y atrás se encuentra el mar. En este hangar se encontraba gente de la aviación naval y en el que está en la parte posterior gente de la Fuerza Aérea Argentina. Vamos a ver la foto desde este lado y después vamos a pasar al otro lado, a ver cómo habían quedado las instalaciones luego de la incursión inglesa. Una de las bombas cayó prácticamente sobre esa posición, nos destruyó gran cantidad de material y tuvimos un herido grave, no murió nadie. Esta es la foto tomada del otro hangar de Fuerza Aérea. Allá atrás sigue estando la pista. La tierra había quedado como arrasada y como ven el efecto devastador fue bastante importante. Esta foto está tomada una vez que se destruyó ese hangar, nos trasladamos con los aviones a la cabecera 26, es decir, la cabecera que estaba sobre la costa. Desde esa cabecera, en esa cabecera recibimos muchísimo ataque, porque fue una de las zonas que la pista fue uno de los objetivos que los ingleses le dieron mayor importancia, así que en principio recibimos ataque aéreo y naval hasta que se monta la estructura esa donde se lanza un Exocet e impacta en el buque inglés y a partir de ese momento los ataques sobre nuestra posición fueron exclusivamente antiaéreos. Esta foto está tomada desde una de nuestras cuevas, que ya la vamos a ver más en detalle, entre medio de las piedras. El Harrier ha terminado de lanzar su bomba y está iniciando su escape. Y acá está explotando esa bomba. Tuvimos cantidad de explosiones, de impactos y de bombas. Con ninguna de ellas provocó situaciones graves, sí golpes, magulladuras, esquirlas, que algunas se prolongaron por bastante tiempo. ¿Por qué digo se prolongaron por bastante tiempo? Porque en el caso de uno de mis compañeros, Talarico, y el teniente Medici, estábamos trabajando y una de las bombas cae prácticamente en el medio de nosotros y los levanta en el aire y los impacta contra unas rocas que ya vamos a ver. Fue muy violento. Me acuerdo que ellos huyen y se refugian en la cueva y yo voy rápido, medio como a reprenderlos. ¿Por qué están huyendo? Vamos a terminar el trabajo. Y salí como enojado y me di cuenta que estaba cometiendo una torpeza. Entonces regreso a la cueva y les digo que había sido una broma mi actitud. Talarico siguió en esa situación durante todo el conflicto y cuando regresa a la Argentina, que lo llevan a un hospital,
se dan cuenta de la gravedad de lo que le había pasado. Tenía golpes internos. Y el médico le dice, pero ¿cómo pudiste soportar este dolor? El dolor que te provoca esto, que lo empezó a sentir finalizada la guerra, era insoportable. El flujo de adrenalina había hecho que no sintiera dolor y que pudiese permanecer durante todo el tiempo sin demostrarlo, ¿no? Bueno, los ataques con bombas belugas eran bastante frecuentes. Era un espectáculo, hasta yo diría agradable, ver ese lanzamiento, porque el paraguas que se armaba, al desprenderse la bomba del avión, se llama bomba de racimo, era como un paraguas iluminado como si fuera de fósforo blanco, que caía sobre nuestras posiciones, pero el efecto que provocaba, les aseguro que era bastante incómodo, porque ver rebotar esas bombitas alrededor nuestro, uno no sabía cuándo podía explotar. Muchas de ellas quedaban sin explotar, a veces podía venir gente del Departamento de Ingeniería a desactivarlas y sacarlas, y otras tratábamos de poner piedras alrededor para no pisarlas. Este es el cráter de una bomba de 1000 libras. Yo tomé esta foto específicamente para que vean, cuando la gente nuestra comienza a hacer el traslado hacia la posición de la cabecera 25, que vamos llevando las cosas hacia la pista, si ustedes proyectan, lamentablemente no se ve bien el puntero, si ustedes proyectan la figura de la persona esa desde la superficie hasta el fondo del cráter, se van a dar cuenta de la dimensión de ese cráter. Bueno, ya los aviones habían sido llevados a la cabecera 26. Este señor que aparece acá era nuestro comandante, el capitán Molteni, y de esta foto ustedes van a observar 2 aviones Maquis que están montados sobre tablas, porque si los poníamos sobre la turba se enterraban. Y más atrás van a ver 2 T-34, no sé si los alcanzan a ver a todos. Ahora sí. Perfecto. Allá van a ver los T-34. La aviación naval puso a todas sus unidades en el teatro de operaciones. Los T-34, los que conocen un poco de aviones, saben que son aviones que tienen muy poca capacidad de armamento. Eran aviones que creo que todavía hoy se siguen usando en la Escuela de Aviación Naval. Sin embargo, estuvieron en el teatro de operaciones y cumplieron varias misiones de observación y de búsqueda, y tuvieron algún encuentro con los aviones Harrier. Este mismo lugar que les estoy mostrando acá, ahora se los voy a mostrar desde una fotografía aérea, en un instante distinto a donde van a poder observar los aviones desde arriba. Fíjense, ahí están los 2 Maquis que veíamos recién, el capitán Molteni estaba parado aquí. Los T-34 se ve que habían salido a hacer alguna misión, porque antes estaban con sus trompas hacia este lado y ahora están en sentido a 90 grados. Van a ver aviones, de Pucará de la Fuerza Aérea Argentina y un F-28 de la Aviación Naval que está o aterrizando o despegando. Acá también quiero destacar algo. Los aviones de transporte, aviones voluminosos, lentos, sin ningún tipo de armamento, tanto de la aviación naval como de la Fuerza Aérea, en ningún momento dejaron de volar a las Islas Malvinas. Durante todos los días del conflicto, excepto situaciones de muy mala meteorología, tuvimos siempre presente a los Hércules y a los F-28. Recuerdo un día,
muchos de los que estábamos ahí teníamos que ir a ayudar a descargar las cosas. Los aviones no paraban los motores, no detenían la marcha. En la última parte antes de llegar a la cabecera, abrían las compuertas y empezaban a tirar todo lo que se podía tirar. El último instante bajaba o subía la gente y ahí se producía la descarga o carga de las cosas que requerían algún trato un poco mejor. Y yo me acuerdo que un día estaba ayudando en eso y un tripulante de uno de estos aviones, mientras el avión iba pasando, me dice: ¿qué están haciendo ustedes con esos aviones? Son unos locos. Y le digo: los locos son ustedes. Digo, yo por lo menos tengo la posibilidad de tirar un tiro, de hacer alguna maniobra de escape, alguna maniobra evasiva, pero ustedes ahí ni con una pistola pueden tirar. Y él me dice: ¿qué están haciendo ustedes con esos avioncitos? Dijo otra expresión que no la puedo repetir acá. Bueno, esta es... Ahí estoy yo, uno de los mecánicos y uno de los pilotos y parte de los mecánicos que me acompañaron. Mi grupo era un grupo reducido, no podía haber más gente en ese lugar por cuestiones de alojamiento, logística. Éramos 6 mecánicos y 4 pilotos, de los cuales un piloto no estaba en condiciones de volar, que era el teniente Martínez, porque todavía no había terminado su adiestramiento. A él le pasaba lo mismo que me había pasado a mí. Cuando yo empiezo a hacer mi adiestramiento en A4, comienza la guerra, le pido al capitán Castrofox que le mande un despacho al capitán Molteni para que nos transfiera a Maki, que yo sabía que lo podíamos volar. La respuesta del capitán Molteni es: no lo necesitamos, porque todos pensaban que no iba a haber guerra. Yo vuelvo a insistir, sale otro despacho, me tuvo mucha paciencia el capitán Castrofox. La respuesta del capitán Molteni es: cuando lo necesite lo voy a llamar. Y justo llega el capitán Martini, que era el comandante de fuerza, y yo seguía con el cordón de oficial comandante de guardia Espora. Entonces le pido al más antiguo del Estado Mayor de la Aviación Naval ser el primero en hablar con el capitán Martini, ni bien descendiera del B-200. Me pregunta por qué, le explico, porque quiero pedirle para que vayamos a Maki. Así que baja el capitán Martini, me paro delante de él, lo saludo, él me saluda y sigue. Entonces me vuelvo a parar enfrente y le explico que yo había sido autorizado para hablar con él, lo impongo de lo que yo pedía. Entonces me dice: está bien, Cripa, pase Pascuas con su familia, era Viernes Santo, y el lunes lo espero en Punta Indio. Y así fuimos haciendo dedo hasta Punta Indio el día lunes. Bueno, acá está Talarico. La cueva que veíamos antes está del otro lado de las piedras, la pista está donde está ustedes, atrás están las cuevas, ahí estábamos con los trajes anti-exposición listos para salir. Acá teníamos 2 cuevas. En una cueva habíamos acomodado munición, repuestos, herramientas, y en otra cueva habíamos puesto remedios y comida. Acá viene la parte del otro lado, y para afirmar lo que yo digo, que tuvimos que ir improvisando permanentemente, ustedes van a ver que allá hay un palo entre medio de las piedras y que baja un cable. Ahí no teníamos electricidad y no teníamos una torre para instalarnos nuestro sistema de comunicaciones. Así que clavamos un palo entre las piedras, pusimos una antena arriba, tiramos un cable hasta el equipo que lo teníamos en nuestra llamada pomposamente sala de operaciones y lo alimentábamos con baterías, que teníamos un generador Honda, de estos de campamento, con ese generador cargábamos las baterías y así teníamos alguna posibilidad de comunicarnos. Este es el interior de la sala de operaciones. Como ustedes podrán ver, esa era nuestra mesa de operaciones. Y se preguntarán por qué hicimos tan baja la cueva, por qué no habíamos puesto unas piedras más y podíamos estar parados. La realidad es que habíamos previsto eso y el primer día entramos parados a la cueva. Pero ¿qué pasa?
el suelo de Malvinas escurría muchísima agua, así que a las pocas horas nuestra cueva era una piscina. En consecuencia, pusimos piedras grandes en el piso y pusimos chapas arriba. Entonces, una vez por día se sacaba una chapa, se vaciaba la piscina y por lo menos estábamos secos, pero estábamos un poquito incómodos. Ahí estamos 9 de los 10 porque en aquel momento no estaba el concepto de selfie, así que uno tenía que sacrificarse. ¿Me escuchan bien al fondo? Para tomar las fotografías. El mate nunca faltaba y el ánimo siempre fue bueno, en las peores circunstancias, siempre fue bueno. Y yo los invito a que presten atención a partir de ahora a las fotos de los excombatientes en pleno conflicto y van a dar cuenta de que no hay gestos excepto aquellas situaciones de dolor donde hay heridos y demás. Pero en general siempre el espíritu fue bueno. Bueno, acá estoy con parte de mis mecánicos. Acá ya habíamos perfeccionado nuestro espacio. En vez de las tablas habíamos conseguido unas chapas. Entonces era más fácil. Aparte teníamos que hacer todo a mano. Es decir, que llegaban los aviones, paraban motores, los teníamos que empujar para sacarlos inmediatamente de pista, para liberar la pista, pero lo teníamos que hacer a mano. Teníamos que repararlos en situación bastante difícil y cargar el armamento, que era más difícil todavía. Bueno, esta la pongo porque fue el día posterior al 21 de mayo. El teniente Arca se había eyectado el 21 de mayo al atacar detrás. Después que yo hice el ataque, se comienza el ataque desde el continente, donde acá hay varios pilotos que participaron de ese ataque. Esta foto la sacó Nicolás Casanseu, que está por allá atrás. Gracias, Nicolás. Te la robé, no te pedí permiso. Pero quiero que vean lo siguiente. Arca venía de combate, se había tenido que enfrentar a los ingleses, le habían dado a su avión, se había eyectado, había caído al mar, lo habían sacado con un helicóptero, estaba herido y sin embargo, ni bien puede caminar, se viene desde la camilla en la que estaba en el hospital hasta nuestra posición y ahí está contándome cuentos verdes. Ahí está contándome cuentos. Bueno, esta es tomada desde atrás para que vean lo que yo les digo, teníamos que hacer todo a mano. Ahí estaba nuestro tanque Pilot de goma de combustible con el que teníamos que hacer las cargas y demás. El mar está hacia donde están ustedes y para allá atrás está Puerto Argentino. Bueno, esta es mi última foto en el 115, después ya pedí el retiro. Es otra foto tomada, no sé por quién, de los restos de nuestro compañero Benítez, que murió al regreso de una misión. Esta foto tiene una historia muy especial. Yo no sé si acá, entre los presentes, hay alguien que esté... Te voy a pedir alguna opinión. En esta foto hay parte de la Infantería de Marina y parte de la Aviación Naval. Este es nuestro compañero Jorge Becerra y acá hay gente de infantería, de la aviación. Este es uno, si no el único, rollo tomado dentro del campo de prisioneros. Los que están ahí ya son prisioneros ingleses. La historia de este rollo que a mí me contaron es, cuando ellos tenían que embarcar para volver al continente, pasaban, y me lo vas a afirmar vos, y podés expresarte y hablar y contar todo lo que yo diga incorrectamente, porque es algo que me queda entre líneas. La información que tengo yo es que, como sabían que iban a ser requisados por los ingleses y tenían interés, esta es una foto de otras tantas de ese rollo, que ese material llegase a la Argentina,
Uno de los que estaba en ese grupo estaba herido y se puso el rollo dentro de su herida y se volvió a vendar. Y cuando subió al barco, cuando lo llevaron a enfermería, ni bien llegó a enfermería, saca el rollo, los ingleses le hacen las curaciones, se lo vuelve a colocar después que se van y así llega. Por favor, parate y contá esa parte. Sí, es cierto. Hola. Sí, buenas noches. Mi nombre es Hugo Daniel Cefino. Yo me retiré de la Armada Argentina como suboficial principal mecánico aeronáutico. Tuve el honor de compartir con el señor Owen Kripa en la primera escuadrilla aeronaval de ataque y me tocó estar en el último grupo con varios compañeros más y presenciar esa foto. Esa foto fue en Puerto Argentino. Hay ahí se encuentra, por ejemplo, el capitán Robacio, que la verdad que es un hombre muy destacable, porque de repente, yo me acuerdo de una situación en ese momento, él se había agrupado con la gente del batallón número 5, se había agrupado ahí, y a nosotros que éramos un grupo de aviadores, o alitas como nos dicen ellos, nos había unido al grupo de ellos. Algo que también vale la pena contar es que de repente en un momento, estando en el campo de prisioneros, el capitán Robacio dice, viene un oficial inglés con un par de soldados ingleses y le dice, con un traductor argentino, y le dice, bueno, señor, usted se tiene que ir al pueblo porque es el comandante del BIN 5. Yo estaba ahí, porque estábamos conversando, a nosotros le hacíamos el apoyo aéreo cercano a los infantes. Entonces el capitán Robacio le dice, así positivamente, le dice, mire, yo de acá, hasta que no se mueva el último hombre del batallón 5, yo no me voy. Después hagan lo que quieran conmigo. Bueno, perfecto. Traduce el oficial argentino, el oficial inglés. Ya la cosa se puso un poquito tensa. Vuelve la pregunta a reiterarse. Entonces, vuelve a repetir lo mismo. Yo hasta que no se vaya el último hombre de mi batallón, de acá no me muevo. Bueno, perfecto. Traducción al oficial inglés. Bueno, el oficial inglés ahí, estuvo en unos momentos, no sé si pensando, meditando qué estuvo haciendo. Comprendido, señor. Saludó uno, saludó dos, media vuelta y se retiró. Después de ese altercado, fue esta foto. Ahí se encontraba gente de la primera escuadrilla, con él, su comandante, su segundo comandante. Y ahí fue en ese momento cuando uno de nuestros compañeros, que ya ha fallecido, que se llama Curia Roberto se llamaba, él fue el que sacó la foto. Y es cierto, es como cuenta el señor Owen Kripa, que tuvo que esconderse el rollo en el pie, ¿sí? Para poder sacar ese rollo y llevarlo al continente. Y así como fue que en ese momento, como nosotros éramos un grupo chico, salieron la primera gente, que los primeros heridos del batallón 5 los saca él en helicóptero, y como nosotros éramos un grupito reducido y también teníamos algunos problemas, no estábamos heridos, pero estábamos complicados, estábamos mal.
ya que hacía como 7 días que no comíamos y habíamos estado en el campo de prisioneros, y él nos incorpora al grupo, después de todos los heridos, nos incorpora a nosotros. Muchas gracias, Josefina. Muchas gracias. Bueno, este es el avión 115, una de sus últimas fotos, tomada al frente de nuestra escuadrilla, que fue condecorada con la medalla Honor al Valor en Combate. Estos son los muertos de la aviación naval: Teniente Márquez, Teniente Benítez, Capitán Subizarreta, Lobo Barrios y Miguel. Bueno, ahora si podemos vamos a proyectar cómo fue mi misión. Vamos a ver si es posible. Esto que vamos a intentar ver ahora, que yo lo tenía en un pen, pero en alguna de las charlas debe haber quedado, está realizado, es decir, fue proyectado por History Channel, realizado por argentinos. Está realizado con un detalle fantástico. Por eso quiero que vean la proyección, porque hace unos días atrás fui a darles charlas a las escuelas militares de Uruguay, y cuando llego a la escuela de la Fuerza Aérea, el oficial que me recibe ya había preparado todo, y yo no sabía cómo decirle que yo tenía preparado lo que iba a decir, porque aparte la jefatura y el Ministerio de Defensa me habían dado los puntos que querían que yo reforzara en sus cadetes. Pero una de las cosas que había preparado me dice, porque mientras usted habla yo voy a proyectar en silencio y mudo lo de History Channel. Mirá, le digo, yo tengo fotos, que eran algunas otras fotos un poco diferentes a esta, no demasiado, pero vamos a pasarlo al final, como para no molestarlo. Y cuando lo empieza a pasar al final y yo voy narrando sobre ese video, comienzo... perdón, no, vamos a pasar exclusivamente la parte... Perdón, un poquitito. Adelanta. Ese no es el video, ese es el hundimiento de la Coventry. Perdón. Exactamente ese. Empiezo a ver detalles, pero de una precisión increíble. Bueno, esto es Bahía San Carlos. Yo salgo desde Puerto Argentino con un solo avión, porque el avión que me tenía que acompañar Talarico, la tarde anterior había sido perseguido por los Harrier, se había ido fuera de pista, lo habíamos reparado esa noche a la intemperie, pero tenía una rueda desinflada, no puede salir. Dieron la orden de que saliera de inmediato alguien, yo era el más antiguo y decidí salir. La navegación que teníamos prevista era directo desde la pista hacia la bahía de San Carlos. Cuando llego al lugar que se llama Tercer Corral, tenía el sol de frente y las nubes me producían un resplandor que me impedía verlo. Entonces giro hacia el norte, ahí voy entrando al estrecho de San Carlos, a mar abierto, pensando que iba a encontrar allí la flota inglesa. No la encuentro. Me sorprende porque digo, están haciendo un desembarco a pocos kilómetros y yo me imaginaba los buques dándole apoyo en la zona de Roca Remolino, Bahía Sucia. No había nadie.
Entonces vuelvo a ingresar por el canal y en Roca Blanca, es decir, en la parte bastante estrecha del canal, hacia mi derecha, observo los primeros buques ingleses, 2 destructores. Y sigo navegando para ver qué estaba pasando en Puerto Argentino. Yo vengo navegando desde allá, ahí vengo yo. Paramos ahí. Yo te voy a pedir, por favor, si podés volver un poquitito para atrás. Cuando yo veo ese helicóptero que estaba haciendo vuelo estacionario, me preparo para atacarlo. Cuando me desprendo de la costa, hay un promontorio que se llama Promontorio Güemes. A ver, un poquito más atrás. Más atrás. Cuando paso al lado de... Ahí frenar. Páralo ahí. Se imaginan, yo ya había entrado en distancia de tiro del helicóptero, es decir, estaba a 300, 400 metros, a unos 500 kilómetros por hora. Cuando me desprendo, yo veo a mi izquierda una gran cantidad de buques, muchos, y pienso que era más redituable atacar un buque, dejar un buque fuera de servicio que un helicóptero. Mi inexperiencia de combate hizo que John Hopkins se salvara, porque yo debía haberle tirado un tiro, o 2 o 3 a ese helicóptero y después hacer la maniobra que yo pretendía hacer. Pero yo me tenté con el buque. Entonces tuve que empezar a hacer un giro muy violento y de ir de un ascenso, prácticamente casi volver 180 grados en un descenso para buscar una picada para entrar en la corrida de tiro. En consecuencia, yo paso no más de 4 metros de ese helicóptero presentándole toda mi panza. Y yo veo el gesto de desesperación del piloto. Yo veo el gesto de desesperación y pienso en ese momento, Dios quiso que no sea tu día. Y acá viene algo que quiero destacar. Yo me encontré después, y con Alan nos encontramos, con John Hopkins. Perdón, Alan, yo te estoy dando la espalda, no me doy cuenta, nos encontramos y yo le digo a John, digo, qué terrible debe haber sido ver la panza de mi avión a 4 metros tuyo. Me dice, no, Owen, yo te vi cuando ya vos estabas tirándole a mi buque. Hay muchas cosas que me costó mucho comprender. Mi flujo adrenalínico venía a 18.000 revoluciones. Mi ritmo vital no era el ritmo vital normal. Entonces yo, en fracciones de segundo, podía percibir, podía pensar y podía resolver cosas. John estaba haciendo un vuelo estacionario, con algún riesgo, pero su ritmo era absolutamente distinto al mío. Él, cuando ve el avión, cuando empieza a procesar esa información, yo ya estaba a 300 metros adelante de él. Y todo lo que yo viví, lo viví todo como si fuera en cámara lenta. Me sobraba tiempo para pensar, para resolver, para tomar decisiones. Y yo por mucho tiempo lo callé a esto. Dije, no, debo estar loco. Hasta que un día, en un asado con otros pilotos que también habíamos participado, uno de ellos dice, che, ¿a ustedes le pasaba que veían todo en cámara lenta? Y ahí sí comenzamos a comprender esta situación. Y la historia de Malvinas, y está Héctor por acá, que ayer compartimos algunos trabajos que hace años que estamos haciéndolo, tuve otra vivencia que afirma aquello de que Malvinas tiene tantas historias como gente haya participado en la misma, y que un mismo hecho o una misma circunstancia
es analizada, observada y juzgada distinta por personas que la compartieron. Hay muchos ejemplos. Bueno, acá termino de pasar a John, tiro G negativa para poner mi ángulo de ataque, y acá quiero comentar dos cosas para los que no están en conocimiento de lo que es el ataque aéreo. Ustedes habrán escuchado decir los pilotos argentinos eran suicidas, pasaban por arriba a los buques. Nosotros tirábamos todos armas convencionales, excepto los Super Étendard. Es decir, que si nosotros queríamos impactar con nuestros cañones, con nuestros cohetes o con nuestras bombas, sí o sí teníamos que pasar por arriba de los buques. Es decir, sabíamos perfectamente que teníamos que hacerlo así, porque si no, no tenía sentido nuestro ataque. No era que éramos locos ni que éramos suicidas, era la forma y el procedimiento para el que nos habíamos presentado. Aparte había otra cuestión, mi mira era manual. Yo no tenía posibilidad de en esa corrida seleccionar cohetes o cañones. Entonces habíamos precalculado una posición fija en esa mira, donde decíamos, si tiramos cohetes tenemos que, con esta graduación, y si tiramos bombas o cañones tiene que ser tal otra. Acá yo inicio la corrida, entro en distancia de tiro hacia el primer buque. Yo no me pongo a elegir ni ver si era la Arden, la Argona, el primero. Y cuando entro en distancia de tiro, aprieto mi gatillo, no sale nada. Sentí una frustración terrible y juro que sentí ganas de tirarme con mi avión arriba del buque. Entro a revisar todo rápidamente y descubro que me había olvidado de conectar, o en la maniobra esa tan violenta que hice, se me había desconectado, la perilla máster de armamento. Y está tan bien llevado, está tan bien hecho esto, que se nota en la corrida de ataque cuando yo conecto llave máster. Pásalo, por favor. Cuando yo te diga corta, corta. Paso el helicóptero, trato de tirar G negativas, acomodo mi... Y adelante mío había muchos buques. Ahí yo conecto, hago el intento de tiro y ahí conecto máster. Pará, ahí conecto máster. ¿Lo alcanzaron a ver? Está hecho con un detalle increíble. Y después van a ver otra cuestión. Cuando yo descargo todo, primero veo que van corriendo hacia una posición de artillería, le tiro a ese cañón antes de que empiecen a tirarme, impacto, comienzo a tirarle a todo lo que era arboladura y puente de comando, porque digo, por lo menos le voy a romper las antenas radar y lo voy a incomodar un poco al comandante, y cuando salto, tengo que levantar, tiro cañones, tiro cohetes, salto el buque. Digo, si yo giro, imagínense que ustedes son los buques ingleses, yo venía a atacar el primero, si yo giraba, me iban a tirar como a una palomita, digo, van a hacer tiro al platillo. Entonces se me ocurrió meterme entre medio de todos ellos e ir escapando hacia una bahía para pasar al otro lado, una bahía que se llama Ruiz Puente, porque digo, mientras yo esté entre ellos no me van a tirar. Cuando yo salte esa lengua de tierra me van a tirar, pero yo ya voy a estar al otro lado a salvo. Y en ese escape que yo voy haciendo entre ellos, casi choco con un helicóptero. Y acá viene la otra anécdota. Giro yo para un lado, que lo van a ver ahí, gira el helicóptero para el otro, porque los chicos que hicieron este trabajo hablaron tanto con los ingleses como con los argentinos.
Y en la última parte, ya cuando ya veía que quedaba un barco carguero a mi izquierda y un destructor a mi derecha, digo, ni bien supere esta línea van a tirar con todo. Entonces en esa parte yo me agarro del aro del asiento eyector y sigo volando. Cuando paso, porque digo, el primer impacto me eyecto, si bien venía a una velocidad excesiva para hacerlo, tenía por lo menos una alternativa de supervivencia. Cuando voy pasando alrededor del Ferles, veo que me lanzan un misil. Ricky Strange. Y digo, Dios mío, ¿qué hago? En ese momento recuerdo que había leído, bueno, las características del misil y que yo tenía que quitarle mi fuente de calor. Entonces, reduje al máximo el motor y giré hacia el misil. Hace poco, no sé, gracias a vos, que Ricky me manda a narrar todo lo que vive él desde el barco cuando hace su lanzamiento, porque casi se mata a él. Entonces, hago el giro y vuelvo a retomar para saltar. Ya ahí la tierra debajo mío hervía, porque me tiraban con todo. Cuando paso hacia la bahía de Ruiz Puente, encuentro con que hay más buques. Fue incómodo. Entonces tenía que salir zigzagueando, tratando de escapar. Y cuando ya salgo de todo ese infierno, digo, si yo voy a Puerto Argentino y digo, había muchos buques, me iban a decir, está bien, Cripa, 4 o 5, porque juro que si alguien me decía a mí que ahí había más de 4 buques, ni yo lo creía. Ni yo lo creía. Así que giro por fuera de ellos, me posiciono en otro lugar, que era el lugar donde yo quería entrar inicialmente, porque quería entrar desde arriba, que se llama entre Tercer Corral y Corral del Zaino. Ahí hago un giro y anoto en mi anotador de rodillas y con esa información vuelvo a Puerto Argentino. Vamos a seguir con el... Si podés adelantarlo, lo mudo, bárbaro. Bueno, ahí sí, hago el lanzamiento, tengo que recobrar porque me chocaba el buque, vuelvo a tirar el avión al plancharlo hacia abajo y ahí comienzo a hacer el escape entre medio de ellos. Ahí me cruzo con un helicóptero que casi lo choco. El giro hacia la derecha, el giro hacia la izquierda, muy violentamente. Y ya escapo y vuelvo a Puerto Argentino. A mí, en todo el operativo, porque me tiraron 2 veces las tropas argentinas. Una, ni bien yo salgo de Puerto Argentino, que me dan fuego libre, yo veo combate delante mío, veo un helicóptero de ejército incendiándose y otro, cortalo nomás, escapando hacia las alturas Rivadavia. Y digo, no les voy a tirar porque esto es propia tropa. Pero veo, a esto lo cuento ahora, hay muchas cosas que cuento ahora, yo no las había contado nunca, porque quería que los protagonistas lo contaran. Y hace poco, gente de ejército, pues yo veo que me empiezan a tirar, digo, me confundieron, giro, salgo, y después, no hace mucho más de un año atrás, me explican qué había pasado. Ellos iban a dar apoyo a San Carlos, paran en esa posición para subir personal o material, se ponen a tomar un café y desde Puerto Argentino vienen 2 siluetas de aviones que ellos asumen como aviones argentinos. Entonces, cuando los aviones están pasando por sobre esa posición, los
se empiezan a saludar, a vitorear, viva la patria, ta, ta, ta. Los aviones hacen un giro, eran 2 Harrier, los atacan, le destruyen un helicóptero y se van. Atrás vengo yo. Cuando ven, dicen otros Harrier. Y bueno, después paso, como yo no podía volver por ese corredor, que era el corredor que estaba autorizado, tengo que girar hacia la derecha para salir hacia el lado de Bahía Agradable, pero yo sabía que pasaba 2 posiciones de artillería, una de infantería marina y otra de ejército. Pasé muy bajo, mi intención era despeinar a los infantes, no darles tiempo a que me tiren, yo no tenía otra forma de protegerme. En la posición de infantería marina, el oficial que está a cargo ve la silueta, ve cómo se está desplazando el avión, ordena que no tiren porque sospecha que ese avión, primero que no estaba en posición de atacarlos a ellos, y segundo porque comienza a sospechar que es argentino. Paso esa posición y me tira la artillería de ejército. No me tiran con armas, me tiran con fusilería en las dos posiciones. Pero quería marcar otra anécdota simpática, que es el helicóptero ese que sale desesperado cuando yo casi lo choco. Eso ocurre hace un año atrás. Yo estaba haciendo turismo aventura con un grupo de 4 amigos en 2 camionetas hacia el sur. Entonces cada vez que hacíamos una parada en algún lugar, iba tratando de comunicarme con gente en otro como para ver dónde podíamos acampar, qué podíamos hacer. Cuando llamo a los antiguos, entre la gente que se pone en comunicación conmigo, una señora que dice, mire, sí o sí, yo quiero hacerme cargo de conseguirle un lugar donde ustedes acampen, porque aparte quiero que se encuentre con mi marido, que es un veterano de guerra inglés, que le debe la vida. Digo, no señora, debe estar confundida. Debe estar confundida. No. Yo quiero encontrarme con usted y con mi marido porque mi marido le debe la vida. Bueno, digo yo, debe haber evidentemente algún error. Sigo, llego a los antiguos, me habían reservado en una cabaña afuera, y ni bien llegamos, el dueño de la cabaña dice, ¿puede venir la señora fulana de tal con el marido? Sí, por supuesto. ¿Quieren charlar con usted? Muy bien. Aparece un inglés vestido de combate con una señora, el inglés cargado de regalos, botellas de whisky, artículos regionales, me abraza y se pone a llorar. Digo, no, mire, lo abrazo yo, cruzo la mano en su espalda, digo, mire, debe haber un error, vamos a sentarnos, vamos a charlar. ¿Qué pasaba? Este señor era ingeniero especialista en armas. Era uno de los 2 ingenieros especialistas en armas que tenía la Fuerza de Tarea Inglesa en ese lugar. Cuando yo entro, él venía en ese helicóptero con las puertas abiertas porque estaban trabajando en la maniobra de desembarcar. Con el giro tan violento del piloto, él casi es despedido hacia el mar, entonces alcanza a agarrarse de la red de rescate, pero se distiende los 2 brazos. Cuando los pilotos argentinos comienzan los ataques pesados, una de las bombas cae en uno de los buques de ellos y queda clavada dentro del casco sin explotar. No sé si ustedes acuerdan la explosión de ese atardecer esa noche, la fragata, ¿cómo se llamaba? La Antélope, que ves, es impresionante. Dice, yo era el que tenía que estar desarmando esa bomba y mandaron a mi compañero. Por eso dice, yo le debo la vida a usted. Y cosas, ¿no? Y cosas. Bueno,
Yo quería más que nada mostrarles cómo habíamos vivido allá, cómo habíamos pasado esos días en el territorio que es nuestro y que algún día tiene que volver a nuestro mapa. Y estamos a disposición con mi querido amigo Alan para todas las preguntas que quieran hacer. Escucha, hola, Ricardo es mi nombre, soy oficial de la Reserva Naval, promoción 120. Quería preguntarle, señor, a Owen Kripa, ¿el croquis de la pierna se pudo recuperar? Bueno, mirá, qué bueno lo que estás comentando, porque aquí hoy se encuentra presente quien recuperó ese croquis y lo donó al Museo de la Aviación Naval Argentina. Entre ustedes está ese señor. Y le voy a contar cómo yo tomo contacto con ese croquis. Yo vivo en un pueblo, Sunchales, al norte de la provincia de Santa Fe. Entonces un día hablo a Espora y aviso que quería ir a visitar el Museo de la Aviación Naval. Entonces llego a Espora y me recibe el director del museo, que era nada más ni nada menos que el capitán Medici, padre de uno de los pilotos que había estado a mi mando en Puerto Argentino. Así que fue para mí una alegría muy especial. Cuando lo saludo, me dice, bueno, lo voy a acompañar a recorrer el museo, vamos a charlar, pero cuando se vaya tengo una sorpresa para usted. Y hicimos eso, recorrimos el museo, y cuando me iba, me da una fotocopia del croquis que había recuperado el teniente Bardi, que pido por favor que se pare. Que lo había donado al Museo de la Aviación Naval. Ese croquis tiene una historia. Cuando yo hago, no es una obra de arte, no es como las pinturas de Alan, por supuesto. Ese croquis yo lo dibujo en mi anotador de rodillas y cuando voy al comando para explicar, lo transcribo a ese papel que tiene Bardi en sus manos hoy. Gracias, Bardi. De nada, hacía rato que quería tomar contacto especialmente con usted para dárselo en persona. Este es el original. Aquel 21 de mayo de 1982, yo me encontraba en el Estado Mayor de la Armada y el señor teniente Kripa se presentó en ese lugar y nos relató lo que pasó. Nos relató lo que pasó. Exactamente, casi de la misma manera como lo relató recién. Y básicamente nos dio este papel donde explicaba la maniobra que había hecho y lo sorprendido que se vio en ese instante al ver no 4 buques, como recién dijo, sino un montón de buques en el estrecho de San Carlos, y cómo los atacó, y cómo usó sus armas, y con la tranquilidad que recién lo acaba de explicar, ese día lo hizo de la misma manera.
no me queda más que en este momento tener el orgullo de poder entregarle en mano ese croquis y bueno, recordar esos días que convivimos juntos allá en las islas. Sin palabras. Sí, yo soy el doctor Daniel Pérez y le quería preguntar al comienzo de su exposición, muy interesante, y lo felicito a los dos expositores, si en ese pozo donde había humedad y que usted decía que estaba protegido el suelo por unas chapas, pero que se inundaba igual, si vieron algún caso de pie de trinchera, que era muy frecuente en la Guerra de Malvinas. No, para nuestro grupo había sido muy valiosa la lamentable conflicto con Chile, porque habíamos estado mucho tiempo en pozos, en nieve, en hielo y con humedad, y eso nos había preparado. Yo sabía que no había que estar húmedo en esas condiciones. Yo obligaba a toda mi gente, antes de ir a acostarse, prendíamos fuego en unos tambores de 200 litros y poníamos toda nuestra ropa a secar. Gracias a Dios, mi grupo no tuvo ningún congelado y no tuvo, excepto el caso de Talarico y algún otro, una pequeña esquirla, un golpe, pero no tuvimos congelados. Sí, por supuesto, vi situaciones terribles. Sí vi situaciones terribles, de gente que se le desprendía la carne del hueso de la cara, por ejemplo. Sí, sí. Y muchas gracias, señor. Al primer expositor, respecto del pintor Canaletto, que es una gran figura del siglo XVII, entrando al XVIII, ¿no? Este pintor tiene unas cuantas cualidades interesantes, ¿no? Usted lo había mencionado en la exposición, a Canaletto. Un dato, parece que el hombre utilizaba, porque eran tan verosímiles las pinturas, parecían fotografías verdaderamente, ¿no? Y hay teorías de que usó una suerte de grilla para hacer esas magníficas vistas de Venecia. Y hay otra que dice que, bueno, como un siglo y medio, antes que Niepce y que Daguerre, los inventores de la fotografía, Canaletto había utilizado una suerte de cámara oscura para hacer los cuadros. ¿Usted podría agregar algo? Sí, con mucho gusto. No conozco exactamente la técnica que usaba el Canaletto. He leído acerca de la cámara oscura, que emplearon muchísimos pintores, muchísimos artistas a partir del siglo XVIII, a inicios del 700. Y el sistema de la grilla lo he usado yo también. Lo he usado yo también cuando, la dificultad del dibujo previo, ¿no?, era muy grande. Es interesante el uso de la grilla, y cuando no se tiene una cámara fotográfica, ¿no? Obviamente es preferible yo uso, más que la cámara fotográfica, uso los sketch. Ayer tuve el gusto de conocer un editor de libros militares, creo, no sé si está hoy presente aquí en el Centro Naval, que me hablaba de la utilización de sketch, de dibujo previo, apurado así, ¿no?
que durante muchísimos años yo lo hacía y los tiraba. Y un día un almirante que llegó a ser jefe de Estado Mayor de la Marina Italiana me dijo: yo secretamente, cuando veo tus sketches, ¿no?, por ahí, dicen, alguna muestra, y que veo que los tirás, yo los... Y un día me invitó a su casa y tenía una colección increíble, que todavía hace poco estuve cenando con él, está retirado hace años, de sketch míos hechos en pequeños cuadros, de algo mayores de una tarjeta de turismo, de postal, ¿no? Yo personalmente uso esa técnica, pero bueno, como usted dice, doctor, efectivamente el uso de la cámara oscura fue muy utilizado, y el de la grilla es muy interesante también y da una grandísima precisión, cuando obviamente no existía la fotografía ni los daguerrotipos. Porque hay una cosa que en unas clases que tuve que dar en la Escuela de Guerra Aérea en Italia, mencioné que hoy el fotógrafo militar puede captar ciertas cosas, pero no puede jamás el fotógrafo captar el momento, porque en ese momento no estuvo. El fotógrafo no puede, más que captar el momento, no puede hacer otra cosa. El pintor lo que puede hacer es imaginar el relato, dibujarlo y luego pintarlo. Con Owen, yo tengo una carta, la abundante correspondencia que nos hacíamos en los años 80, después de la guerra, me escribía a Italia, yo le escribía a Sunchales, y tengo una carta muy linda de él, que representa uno de los tantos, quizá no sé cuántos, sketch como estos, donde él me cuenta cómo hacer la composición inicial del cuadro. Yo hice un cuadro previo que, bueno, lamentablemente no quedó en el país. Lo compró el director de la fábrica Aermacchi, que aparte era el ingeniero que diseñó y probó, porque también era piloto, el primer Aermacchi. Pero Owen me hizo ciertas observaciones que yo en el apuro no había leído, sus larguísimas cartas que eran hasta de 6, 7 hojas, ¿no?, cuando no existía el correo electrónico todavía. Y era que después leyéndolas se me dio por hacer el segundo cuadro, que es este, con mayor precisión, cuando dice que era una mañana muy calma, escrito literalmente así, de una calma increíble donde parecía que no sucedía nada. Y el mar era como un espejo. Yo había hecho pequeñas olas, ¿no? Y se me ocurrió que realmente que tenía que ser algo más parecido a la realidad. Muchos autores, pintores, pintores militares, exageran los ataques aéreos y ponen explosiones por todos lados como si sucediesen todas en el mismo momento, ¿no? Y realmente, bueno, los que hemos pasado un poco de vida militar sabemos que no es así, ¿no? A menos que el fuego sea absolutamente centrado, como ocurría en aviones de la Segunda Guerra Mundial, que volaban a 250 bombarderos o aviones de ataque a 300 kilómetros por hora, pero no más. Ahora bien, en base a la lectura precisa de las cartas de Owen, pude realizar esta segunda obra que, bueno, creo que no me has hecho ningún comentario, pero espero que sea lo más precisa a la realidad que me has contado, nada más. Alan quiere ocultar
parte de su trayectoria. La realidad de las obras de Alan con respecto a la Guerra de Malvinas empieza bastante antes en su casa aquí en Buenos Aires, en Adrogué, cuando nos juntábamos a tomar algunos vinos y a charlar, y Alan tenía su atril y me daba un pincel y pintábamos. ¿Te acordás? Yo siempre digo que cada uno tiene una estrella. A veces alguien me dice, ¿cómo podías mantenerte tan calmo? Porque yo en los momentos de crisis me mantengo calmo. Pero es porque Dios me dio esa condición. Yo seguramente si hubiese ido a alguna escuela de pintura de las mejores del mundo y hubiese pasado 40 años intentando pintar, no hubiese logrado pintar con la calidad que pinta Alan o que pintan otros pintores. Porque Dios le puso una estrellita que hace que lo haga así. El hecho es que cuando comenzamos a bosquejar eso, y es cierto lo que dice Alan, cuando yo giro hacia el norte, que salgo a esa inmensa bahía, era bucólico el paisaje, era bucólico, era placentero volar por ahí. Las gaviotas, el mar era un espejo, y yo me preguntaba, ¿estoy en una guerra? Porque me preguntaba eso, estoy en una guerra. Y yo quería transmitírselo a eso a Alan. Ese cuadro se pintó. Y ese cuadro tiene o tenía la firma de Alan a la derecha y la firma mía a la izquierda, que además Alan quería que yo mejorara mi firma, cosa imposible. Ese cuadro yo lo guardo en mi corazón y muchas veces, para el enojo de Alan, que lo hago enojar bastante seguido, yo lo presento dentro de los folletos de mis charlas. Así que empezó mucho antes de lo que vos contás. Y Alan se enoja, con razón. Yo metí mi pincel ahí, es horrible. Pero para mí tiene un valor muy especial. Gracias. ¿No más preguntas? Quería preguntarle a Alan, ¿puede ser Linda Keystone, la dibujante, la artista? La teniente coronel pintora de... Linda Keystone. No lo sé, ¿no? Verdaderamente alguna vez vi su nombre, sí. Porque ella hizo diseños hacia mano alzada de la guerra, durante la guerra. ¿Ah, sí? Sí. ¿De combates terrestres? Sí. Puede ser. No lo sé. Bueno, muy bien. Yo quería agradecerles tanto a Alan como al señor teniente Owen Kripa todo lo que nos han ilustrado en el día de hoy. Sé que no es fácil a veces volver a contar las historias de uno, lo que ha pasado durante la Guerra de Malvinas. Y creo que hoy nos hemos llevado varias cosas, particularmente escuchando primero a nuestro artista invitado, a Alan O'Meal, a quien conocí hace unos años cuando yo todavía estaba en actividad, y realmente le agradecí muchísimo primero el haberme ido a visitar y haber tenido largas conversaciones sobre su arte y lo que había hecho en su vida y cómo la estaba llevando. Y creo que hoy todos, yo por lo menos me siento sorprendido y halagado el hecho de haber conocido mucho de la historia, o un poco de la historia, como para motivarme más y leer un poco más sobre los pintores marinistas. Aquí en nuestro centro naval, yo creo que la mayoría de ustedes lo saben, más allá de los cuadros que hay sobre marinistas, cada 2 años hacemos una exposición de cuadros marinistas y los reunimos y les damos premios y tratamos de publicitarlo y tratamos de llevar adelante, que siga llevando adelante esa
no sé, llamarle cualidad de la pintura, porque es muy particular con respecto al resto. Así que te agradezco muchísimo, Alan, primero que hayas venido, que hayas estado, más allá de reencontrarte con tu amigo, como haces frecuentemente, sino haber venido al Centro Naval y tenerte aquí para nosotros es realmente un placer y un honor. Así que muchas gracias. Y para el señor Teniente Cripa, algunos de ustedes ya deben haber escuchado sus aventuras en Malvinas. Para mí fue la primera vez. Para mí fue una vez, la verdad. Es bueno, por primera vez. No sé si en la segunda le diré lo mismo, pero agradezco muchísimo el hecho de que también haya venido desde tan lejos, porque no vino de Sunchales, usted viene de afuera, estuvo un tiempito afuera, me parece, ¿no? Recorriendo otros países. Y se haya tenido la diferencia de llegarnos en el día de hoy y estar aquí con nosotros y brindarnos esa parte, ese resumen de su vida o de parte de su vida ahí en Malvinas que el Centro Naval viene haciendo desde ya hace varios años. Y no queremos dejarlo de hacer porque en esa cámara que hoy nos está grabando queremos dejar guardado al menos un poquito de lo que cada uno tuvo, hizo y pasó durante la Guerra de Malvinas. Creo que es un poco lo que el Centro Naval tiene la obligación de hacer para después poder difundirlo entre toda la sociedad argentina y del mundo, ¿no? Esto dentro de unos días más va a estar en la página web, así que aquel que lo quiera levantar, ver, volver a escuchar, encantado y difundirlo también, porque si bien el copyright es de nuestro Centro Naval, pero vale la pena difundirlo entre todos los que puedan. Así que el Centro Naval quería agradecerles ahora materialmente, con un pequeño diploma nada más. A ver, empecemos por el primer, acá, Alan. Muchísimas gracias, realmente. Agradezco un montón. Agradezco a tu casa, cuando vos quieras. Señor Teniente Owen Cripa, promoción 101, la de mis viejos. ¿Qué vamos a hacer? Que por lo que veo ha traído varios compañeros que le están ahí aplaudiendo, por lo menos para que aplaudan. A todos ustedes, les iba a pedir justamente un aplauso para los dos, pero a todos ustedes el que aplaude soy yo. Muchísimas gracias por estar, por venir, por tomarse un tiempo y venir a escuchar a estos dos artistas, al artista del pincel y al artista de la guerra también. Señor, gracias. Gracias, Alan. Muchas gracias. Con Alan queremos dejar una litografía de su cuadro como obsequio para el Centro Naval.